Imagina que te despiertas un día y te encuentras en la Edad Media. Sin wifi, sin teléfonos, sin hospitales. ¿Podrías sobrevivir en un mundo tan diferente al nuestro? La respuesta es no, y aquí te explico por qué. En este viaje al pasado, vamos a desgranar 10 aspectos, 10 pilares fundamentales de la vida medieval que te harán apreciar las comodidades del siglo XXI. Porque aunque desde nuestra perspectiva actual la Edad Media pueda parecer romántica y llena de aventuras, la realidad es que la vida en aquellos tiempos era dura, brutal y sobre todo, muy corta. Prepárate para descubrir un mundo donde la higiene brillaba por su ausencia, la medicina era más una lotería que una ciencia, y la muerte, omnipresente, podía llegar en cualquier momento. Abróchate el cinturón, que nos vamos a la Edad Media. Si eres de los que se lava las manos después de ir al baño, enhorabuena, ya tienes más posibilidades de sobrevivir en la Edad Media que la mayoría de sus habitantes. Imagina ciudades sin alcantarillado, donde los desechos humanos se lanzaban a la calle desde las ventanas. Sí, has oído bien, desde las ventanas. Añade a este cóctel explosivo la presencia de animales campando a sus anchas entre los desperdicios, y tendrás el caldo de cultivo perfecto para enfermedades como la peste negra. Esta pandemia, que asoló Europa en el siglo XIV, es solo un ejemplo de cómo la falta de higiene convertía las ciudades medievales en auténticas trampas mortales. Y por si fuera poco, olvídate de jabones antibacterianos o desinfectantes. En la Edad Media, la higiene personal era prácticamente inexistente, lo que contribuía aún más a la proliferación de enfermedades infecciosas. Esto te sonará increíble, pero en esa época, la orina y las heces humanas eran utilizadas como ingredientes en la producción de textiles y tinturas, lo que aumentaba aún más el riesgo de enfermedades y epidemias. Ahora veamos la medicina. Olvida los antibióticos, las vacunas y la cirugía moderna. En la Edad Media, la medicina se basaba en una mezcla de teorías antiguas, supersticiones y remedios caseros de dudosa eficacia. ¿Te dolía la cabeza? Quizás te recetaban sanguijuelas para equilibrar tus humores. ¿Tenías una infección? Prepárate para una buena dosis de oraciones y ungüentos de hierbas. Las amputaciones, cuando eran necesarias, se realizaban sin anestesia, provocando un dolor inimaginable. Y si por un casual sobrevivías a la operación, la amenaza de una infección postoperatoria era casi una certeza. La tasa de mortalidad, como podrás imaginar, era altísima. En la Edad Media, la esperanza de vida al nacer era considerablemente menor que en la actualidad, oscilando entre los 25 y 35 años, dependiendo de la región y el grupo social. Por ejemplo, en Gran Bretaña en el siglo XIII, la esperanza de vida era de 31 años. La infancia, en particular, era una etapa especialmente vulnerable, y muchas enfermedades comunes hoy en día se convertían en sentencias de muerte. ¿Te imaginas comer apenas carne y pan todos los días? Y con la fruta y la verdura como manjares casi exclusivos. Pues así era la dieta medieval para la mayoría de la población. El pan, duro y tosco, era la base de la alimentación, complementado con verduras de temporada y legumbres. La carne era un lujo reservado para las clases altas, y el pescado, cuando estaba disponible, era a menudo seco o en salazón. La falta de variedad en la dieta provocaba deficiencias nutricionales, como el escorbuto y la anemia, que debilitaban aún más al organismo. Y por si fuera poco, las cosechas dependían completamente del clima. Un año de sequía o lluvias torrenciales podía significar la diferencia entre la subsistencia y la hambruna. En épocas de escasez, la gente se veía obligada a comer raíces, hierbas e incluso animales en descomposición para sobrevivir. ¿Y caminar por las ciudades en la Edad Media? Sin seguridad alguna, y el peligro acechaba a la vuelta de la esquina. Así eran las calles medievales, un hervidero de gente, animales, carros y comerciantes, donde la ley del más fuerte se imponía. Los caminos, sin asfaltar y plagados de bandidos, eran una ruleta rusa para los viajeros. Un simple viaje a la siguiente ciudad podía convertirse en una auténtica odisea llena de peligros. Y si por un casual te atrevías a adentrarte en un bosque, tenías que estar preparado para encontrarte con lobos, osos y otras criaturas salvajes. Pero los peligros no se limitaban al exterior. Los incendios eran frecuentes en las ciudades medievales, construidas con madera y paja.
Y si a eso le sumamos la falta de sistemas de extinción de incendios, un pequeño fuego podía arrasar barrios enteros en cuestión de horas. En un mundo donde la ciencia aún estaba en pañales, la superstición y la ignorancia campaban a sus anchas. La gente creía que las enfermedades eran un castigo divino, que los cometas anunciaban desgracias y que la magia podía resolver cualquier problema. Esta falta de conocimiento científico tenía consecuencias nefastas. Por ejemplo, se creía que la sangre contaminada era la causa de muchas enfermedades, lo que llevó a la práctica generalizada de la sangría, un procedimiento que debilitaba aún más a los pacientes. La ignorancia también alimentaba el miedo y la discriminación. Las personas diferentes, como los enfermos mentales o las personas con discapacidades, eran marginadas y consideradas poseídas por el demonio. Olvídate del sueño americano y la meritocracia. En la Edad Media, tu destino estaba escrito al nacer. La sociedad estaba dividida en 3 estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano. La nobleza, dueña de la tierra y el poder, vivía rodeada de lujos y privilegios. El clero, encargado de los asuntos espirituales, también gozaba de una posición privilegiada. Y en la base de la pirámide social se encontraba el pueblo llano, compuesto por campesinos, artesanos y comerciantes, que trabajaban para mantener a las clases altas. La movilidad social era prácticamente inexistente. Si nacías campesino, lo más probable es que murieras siendo campesino. Las oportunidades de progreso eran escasas, y la mayoría de la gente se resignaba a vivir una vida de duro trabajo y pocas recompensas. La peste negra, que asoló Europa en el siglo XIV, es solo un ejemplo de las muchas enfermedades infecciosas que asolaron la Edad Media. La viruela, el sarampión, la tuberculosis y la disentería eran solo algunas de las amenazas constantes que se cernían sobre la población. La falta de higiene, la desnutrición y la ausencia de tratamientos eficaces convertían a estas enfermedades en auténticas armas de destrucción masiva. Las epidemias se propagaban como la pólvora, diezmando poblaciones enteras y dejando tras de sí un rastro de muerte y dolor. La muerte era un hecho cotidiano en la Edad Media, y la gente vivía con la constante amenaza de que una enfermedad infecciosa podía arrebatarles a sus seres queridos en cualquier momento. Si eres de los que dependen de la tecnología para todo, te costaría sobrevivir un solo día en la Edad Media. En un mundo sin electricidad, internet ni tecnología moderna, la vida era un desafío constante. Las tareas cotidianas que hoy en día nos parecen sencillas, como lavar la ropa, cocinar o desplazarse, requerían un esfuerzo considerable. La agricultura se realizaba con herramientas rudimentarias. La construcción de edificios era un proceso lento y laborioso, y la comunicación a larga distancia dependía de mensajeros a caballo. En este contexto, la innovación era lenta y las mejoras en la calidad de vida eran escasas. La gente se veía obligada a adaptarse a las limitaciones tecnológicas de su época, lo que sin duda forjaba un carácter fuerte y resiliente. Hemos viajado a través de la higiene, la medicina, la alimentación, la seguridad, el trabajo, el conocimiento, la sociedad, el clima, las enfermedades y la tecnología, y en cada parada, la Edad Media nos ha mostrado su cara menos amable. Es fácil idealizar el pasado, imaginar caballeros andantes, damas en apuros y un ritmo de vida más pausado. Pero la realidad es que la vida en la Edad Media era una lucha constante por la supervivencia. Una lucha en la que la muerte era una compañera inseparable y las comodidades que hoy damos por sentadas, un sueño lejano.